Hola a todos, ahora me encuentro con otra campaña personalizada de Warcraft 3, llamada The War of Corruption, que estoy jugando en la versión 1.27, y por qué no en la 1.26, porque quiero. La guía mientras buscaba campañas personalizadas y esta llamó mi atención, y de hecho me gustó su ambientación, una misteriosa tierra mágica que está por ser atacada por un poder oscuro. Es simple y visto varias veces, pero funciona, sobre todo por la música que hace que sientas lo que está ocurriendo. Pero bueno, basta de hablar de eso. ¿Cómo está la campaña? Pues bien, apenas empezamos, el autor nos comparte su gran sabiduría. Corrupción es veneno. Bravo. Ya hablando en serio, ya desde el inicio te das cuenta de que si bien parece que estamos en un mundo vasto, la historia no va a ser muy compleja. Aunque nos dice que esta será una saga de increíbles proporciones, leyenda encarnada, una epopeya que debe ser recordada, ya veremos. Para empezar, un tipo que se parece a Medivh se reúne con un tipo que se parece a Furion, llamado Siticus Díaz. Le llamaré Marco Díaz. El otro señor se llama Belshazzar. Le pondría también un apellido, pero no creo más de uno al día. Como sea, nos avisa de que los dioses se han corrompido y que el gran heterarca de Sangatar, ay no sé, usa demasiadas palabras en latín, quiere destruir el reino. Así que ni modo, hay que ir a por él. Si quieren mi opinión, los diálogos no están mal. Son básicos, aunque algo reiterativos. Empezamos con el primer capítulo y por alguna razón me muestran el mapa, el cual tiene una forma rara. Avanzamos y me dan un cuartel donde puedo hacer unidades. Y por el camino me dan monedas de oro y fardos de madera para hacer espadachines y arqueras. Pero los espadachines tienen la tendencia de morir, así que solo hago arqueras. Hay un grupo de troles adelante, voy al ataque y me destrozan. Así que lo intento de nuevo con cuidado y los derroto fácilmente. Avanzo más y hay otro grupo de troles. Voy al ataque y me destrozan. Así que lo intento de nuevo con cuidado y los derroto fácilmente. Ok. Hay como un jefe el cual sí me cuesta vencer, ya que puede desintegrar a mis unidades. Pero como el micro lo puedo derrotar. De paso rescato a un campesino con el que puedo construir un palacio de agua, en el que puedo entrenar magos. Algo curioso de esta campaña es que el héroe, en lugar de solo subir un nivel por capítulo, él puede subir muchos niveles. Las habilidades a partir de cierto nivel solo reciben pequeñas mejoras. Por ejemplo, la ola curativa cuesta un poco menos de maná si la subo de nivel. Espera, ¿solo cuesta un punto menos de maná? Eso quiere decir que mi héroe no será mucho más fuerte de lo que es en el primer capítulo, sino hasta cerca del final. Al menos la ulti, que es resurrección, sí es útil, porque mi enemigo no son los muertos vivientes. Llega un punto en que me encuentro con el malo maloso, que creo que no es malo, sino que está desorientado. Pensé que estaba corrompido, ya no sé. Y me rompe el puente, porque ya no puedo volver o traer refuerzos. Y los enemigos que me tira son muy fuertes. Me destrozan, aún si revivo a mi ejército. Intenté reparar el puente con mi trabajador, pero no sirvió. ¡Qué mal! Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo intento de nuevo con cuidado y lo derroto fácilmente. ¿Pero qué demonios es esto? ¿Acaso este primer capítulo es pura dificultad artificial o qué? Como sea, avanzo y me encuentro con un problema que será recurrente en toda la campaña. Los edificios tienen mucha vida, haciendo que sea tedioso de destruirlos. Pues luego de esto termino la misión. El heterarca amenaza con destruirme, así que en el capítulo 2 tengo que destruir su base. De paso, el Belshazzar, ahí está, resulta que está conspirando contra nosotros. Y él es parte de un plan. ¿Qué plan? No sé, no dejan nada claro. Ya volviendo al capítulo, a los costados hay expansiones que están protegidas por el enemigo. Destruirlos no sería difícil si no tuviesen mucha curación, por lo que decido retirarme hasta tener un mejor ejército, pero sin querer terminé haciendo que los guardianes se separen y los derroto. Y mando a mi ballesta para que termine de limpiar la mini base. Defender mi base, sin embargo, es un poco complicado porque trato de no hacer ejército hasta obtener las tecnologías necesarias, por lo que opto por hacer torres de momento. Algo triste es que creo que esta campaña solo le gustaría a los viejos fans del juego, porque el progreso es lento y a la gente de ahora les gusta las cosas más rápidas, aunque hay momentos en que hasta la gente de antes diría que es muy lenta. Eventualmente hago un ejército de ballestas y magos. Me dieron otras nuevas unidades, pero no siento que haga falta usarlas en esta misión. Un problema es el cómo sus ballestas priorizan a mis magos, pero no es algo muy preocupante. Voy a su base y con cuidado acabo con su ejército y después a su base. Esto molesta al heterarca porque destruye a todo mi ejército. Me invoca una legión de trens para destruirme. Afortunadamente son muy lentos, así que con cuidado los derroto a todos y termino la misión. Y el heterarca resulta que desapareció. Marco Díaz quiere realizar un hechizo de teletransportación, ya que está preocupado por lo que él pueda estar haciendo. Pero el conspirador llega a avisarnos de lo que el heterarca está haciendo. Colocó obeliscos que bloquean los poderes de teletransportación de Marco Díaz. Pero quiero destruirlos en menos de 40 minutos, o si no van a atacarme con fuertes criaturas. ¿Y por qué 40 minutos? Eso solo hizo que el capítulo 3 fuera tedioso, ya que no puedo llegar a ellos sin unidades aéreas, y no es que rompan rápido los edificios,
sumado que como dije tiene mucha vida. En este capítulo no puedo controlar a Díaz, me dan coils que pueden disipar magia y dar escudos antimagia, y este último es una mejor opción para esta misión, ya que los obeliscos tiran muchos hechizos y no es como que quiera tener la maná de mis coils. También me dan Dragon Hawks, que solo son para daño. Destruir los obeliscos no es difícil, puesto que no atacan y la mayoría no están defendidos. El problema viene con los que sí están defendidos, ya que tienen red que no dura poco, y que los defensores tienen más rango que los Dragon Hawks. Aparte de que de nuevo los ancestros tienen mucha vida, aunque esta fue la parte más entretenida del capítulo, ya que 40 minutos es mucho tiempo para solo autoatacar a los pedazos de piedra. Y para cuando pasan los 40 minutos, los ataques son más una pequeña molestia que otra cosa. Este capítulo sería mucho mejor si en lugar de 40 minutos fuera 20 y las estructuras tuvieran mucha menos vida. Como sea, destruyo todos los obeliscos y termino la misión. En el capítulo 4, el maestro de las sorpresas me envía a 3 de sus invocadores a los que debo vencer, pero primero tengo que establecer mi base, pero hay muchos bichos por el camino. De paso me di cuenta de lo mucho que cura el curandero. Ya luego de quitarle su hogar a estas criaturas del bosque, establezco mi base. Me advierten que los invocadores ya saben de mi presencia, pero ellos no me mandan unidades de ataque, sino que me envían unos clips OP, que son una reverenda molestia. Son 3 opciones: un golem que es ultra tanque, un oso que puede perlastirar a la unidad que está atacando, o un halcón que convierte a todas mis unidades en ovejas. Quiero ir a atacar a los invocadores para ver cómo son, y resultaron ser muy fuertes. Encima que tienen redes, por lo que ir aéreo no es una opción. Algo bueno de esta campaña es que la música cambia cuando estoy en combate. Lo malo es que el juego se me laguea cuando cambia de música. Sé que no es culpa de la campaña, porque esto también me pasó cuando creaba mis propios mapas. Luego de haber hecho ese control de población, quise ir de nuevo por magos y ballestas, y no sirvió. Ellos tienen muchos magos y mis magos se mueren rápido, y mis ballestas no sirven si me van tanqueados, por lo que decidí empezar de nuevo. Pero no guardé, así que tuve que hacer la misión otra vez, además de algo que no dije antes: las cinemáticas no se pueden saltear. Ay, ya con mi base opté por otro ejército, así que trato de no hacer uno hasta tener las tecnologías. El problema es que defender los creeps resultó ser más difícil de lo que pensé. No me di cuenta de lo difícil que era matar al golem sin ballestas. Él solo es capaz de destruirme la base, sumado que también me viene el oso. Me costó varios intentos defender, pero pude. Ahora opté por ir por elementales de agua, que son mi unidad más tanque, además que tiene la habilidad de ola aplastante, ya que me faltaba daño en área, y por curanderos para aumentar su durabilidad. Alejé las unidades y el invocador de la fuente y maté a sus minions con ola aplastante. Matar al invocador es difícil por sus habilidades, sobre todo porque me invoca un halcón en la cara, pero logro vencerle. Y ya está el capítulo, porque vencer los otros dos no es muy diferente, ya que son exactamente lo mismo. Sumado que tengo 2 expansiones, por lo que tampoco me tengo que preocupar por quedarme sin recursos. Solo tengo que rezar porque no me invoquen golems, pero para eso hice ballestas. Voy con todo a por el último y termino la misión. Este capítulo hubiese sido mejor si los 3 invocadores tuvieran habilidades y ejércitos diferentes. He dicho esto, si el capítulo 3 fue aburrido, el capítulo 5 fue completamente aburrido. Es un Tower Defense, que sí, tendrá más cualidades como que tengo base y mejoras especiales, pero es que es muy fácil y muy largo, sumado a que puedo reparar el altar, que es el objetivo. Los Tower Defense no suelen ser aburridos porque te mueres a mitad del camino. En serio, este capítulo fue tan fácil que hasta quise atraer a los invocadores a mi torre más poderosa, pero no pude. Así que los construí en la cara y los mató. No se supone que haga esto, por lo que la misión sigue. La cosa se pone medio interesante cuando los inexistentes invocadores mandan la oleada final. Que me cuesta trabajo, pero al final los derroto, terminando la misión. Al fin. El capítulo 6 es cuando el Eterarca pone todo de sí. Afortunadamente el conspirador de Belshazzar nos permite construir una versión nerfeada de la torre poderosa del anterior capítulo, pero aún es poderosa. Ahora hay que destruir la base del Eterarca otra vez. Esta vez voy a por arqueras, ya que he subido la habilidad de invocar elementales lo suficiente para que ahora pueda spamearlos, y me van a tanquear a las arqueras, por lo que ahora tengo un ejército más temprano. Destruyo la base enemiga cercana y la destruyo con cuidado, y me expando. Exploro por ahí y me encuentro con unos cristales que invocan en trens, y de paso ataca mi base y mi aún no terminada expansión. No sería tanto problema si no fuera porque estos trens son interminables. Nota mental, siempre llevarte bien. La inicio y esta vez uso la tienda que no había usado antes, y recién me doy cuenta de que no me da directamente los objetos. Como sea, destruyo la base cercana una vez más, esta vez más rápido, y a la expansión le pongo defensas. Exploro esta vez llevando un TP, el cual resulta que no funciona porque parece que mi ayuntamiento no es un ayuntamiento. Difícilmente logro volver a mi base, pero los trens son un completo dolor, son innumerables, ni siquiera puedo ir a defender mi expansión.
Reinicio otra vez la misión y destruyo la mini base enemiga y me olvido de expandirme. Solo creo defensas en mi base y espero a los trens. Uso la tienda para comprar pociones de maná. El problema es que los coloca en lugares en que ni siquiera mis unidades pequeñas llegan. ¿Saben qué? ¡Fuera tienda! ¡No sirves para nada! Llevo un buen rato enfrentándome a los infinitos trens, sumado a otros tipos de unidades. Me di cuenta de que no puedo salir de mi base, por lo que hago unidades aéreas para destruir los cristales, teniendo cuidado de provocar al ejército del jerarca. Algo que me gusta de la campaña es el cómo tienes que elegir una buena composición de unidades y no solo ganar con un monótono ejército. Un problema es que el enemigo puede reconstruir estos cristales, así que tengo que hacerlo lo más rápido posible. Eventualmente destruyo suficientes cristales como para poder salir de mi base, y al fin voy a atacar a la base del jerarca, lo cual fue un bajón. No me costó mucho destruir la base, solo fue un poco tedioso por lo duro de los edificios. Destruí la base y terminé la misión. Y se nos es revelado que Belchas Navar lleva 6 meses muerto. Entonces, ¿quién era ese tipo que vimos? Marco Díaz dice que no necesita ver el cadáver porque ya le cree. Lo cual es raro porque le acaban de decir que todo lo que creía era falso. Pero aún es capaz de creer ciegamente encima a alguien que él podría estar mintiéndole. O sea, no te entiendo. En el capítulo 7 Marco Díaz va a un templo donde se reúne Belchas Navar. Normalmente esto me emocionaría puesto que los mapas con templos suelen ser los más creativos, pero considerando cómo fue la campaña hasta ahora ya me esperaba que fuera un tedio. Y así fue. Hay un larguísimo pasadizo y unos fantasmas que no serían una molestia sino quemaran toda mi maná y me maldijesen haciéndome fallar a la mitad de los ataques. Obtengo un poderoso objeto luego de 2 innecesarias cinemáticas y decido solo saltearme el resto del pasadizo. Me aparecen varios bichos, pero solo los ignoro. Ay no, hay muchos monstruos, tengo tanto miedo. Al menos después de esto hay una parte muy interesante. Es un puzzle, el cual no entendía al principio, pero eventualmente hay unas instrucciones. Resulta que cada pulsador cierra todas las puertas y abre todas las que están en su dirección. Lo difícil está en que no todas las habitaciones tienen todos los pulsadores. Logro hallar lo que sería la salida, así que trato de ver dónde se encuentran los pulsadores y creo un camino en reversa. Para eso tengo que ver en qué lugar las puertas serían desbloqueadas. El problema con esto es que el camino que me creaba no tenía sentido, porque volvía a pasar por lugares en los que se supone no debía ser capaz de estar. Así que termino creando un bucle. Hay algo que no estoy viendo. Me tomó un buen rato, pero logré descubrir que me faltaba. Podía en efecto ir por el mismo camino 2 veces, ya que en una tengo bloqueada una de sus direcciones, pero en la otra ocasión ya puedo desbloquear la otra dirección. Así que ya resuelto eso, fui por mi camino y salgo del puzzle. Fue un dolor de cabeza, pero estuvo interesante tratar de resolverlo. Ya luego me encuentro con el boss final, que solo es un creep que ataca mucho y tiene mucha vida, pero es lento, así que solo lo ataco con cuidado por 5 minutos. Y termino la misión. Ahora Díaz, escuchando todo detrás de la puerta, descubre que el impostor era quien provocó esta guerra de corrupción, y que todo es parte de un plan. ¿Qué plan? No sé. Siguen sin dejar nada claro. Por lo que Marco Díaz decide avisarle al Gran Jerarca y a estos otros grupos que recién acaban de aparecer de que esta guerra es un sinsentido que debe parar. Pero ellos quieren guerra, así que ni modo, vamos a la guerra. Antes de ir a atacarlos, debo crear un gran ejército. Me preparo para atacar a Lorco, ya que la campaña de The Resurrection of the Scourge me hizo tenerle miedo a los humanos. Pero el humano quiere tomar una expansión que no le voy a dejar. Pero esto provoca a su ejército, así que supongo que voy a atacar al humano primero. Y vencerlo no fue tan difícil. Solo tuve que cuidar bien a mis unidades y matar rápido a su héroe. Además de que el Jerarca lo termina por mí. Así que decidí dejarlo. Ahora sigue el orco. Su héroe es capaz de matar rápidamente a mis unidades. Debo tratar de evitar que se acerque a mis unidades que no sea Díaz o mis elementales. Y de paso matarlo y destruir su base. Que también está el Jerarca para destruirlo. Ahora solo queda acabar con el Gran Jerarca. Y este será más complicado ya que él no va a ir a destruirse a sí mismo. Pero al final tampoco fue tan complicado. El problema es que en medio de la base tiene un gran árbol que causa mucho daño y tiene mucho rango. Bueno, que trato de alejar al ejército de él. Resulta que este árbol solo ataca unidades terrestres, bueno que si solo mando unidades aéreas, lo destruyo tranquilamente. Pero eso sería aburrido, así que traigo ballestas tanqueadas por mi héroe, y termino la misión. Ahora tengo subyugado a los 3, pero Marco Díaz quiere seguir tratando de convencerlos de que no son enemigos. Y en eso viene un dios tortuga del cielo, ¿a qué me recuerda? Que ordena a Marco Díaz matarlos de una buena vez, pero sigue negándose a hacerlo, provocando la ira del dios tortuga, quien decide traer a sus demonios para acabar con el mundo. Fin. No, en serio, así se termina. Creo que esta campaña tiene más partes, pero lo cierto es que si bien me gustó la ambientación y lo creativo que llegó a ser, la mitad del tiempo fue aburrida. En serio, me dolería recomendar esta campaña sabiendo que tienes que pasar esa aburridísima misión de Tower Defense. Es una pena. A esta campaña le vendría bien un remake,
en donde las cosas fueran más ágiles, pero dudo que el creador tenga el interés para hacerlo. Pero bueno, quiero saber qué les pareció la campaña y el video. Yo me despido, adiós.